El criminalista nocturno. Hacía tan solo 4 días que Florencia Aranguren había llegado a Búzios, Brasil. La joven argentina estaba allí para empezar una nueva vida en el país amazónico, sin saber que en una de las paradisíacas playas encontraría su final. Su sueño de echar raíces en el precioso destino turístico le fue arrebatado la mañana del 6 de diciembre del 2023. Ese día, Florencia había salido a primera hora del día a caminar por la orilla de la playa de José Goncalves, pero no estaba sola, sino con su fiel compañero de viaje, su perro Tronco. El pequeño animal sería el último en verla con vida y se convertiría en el testigo y pieza clave para dar con el perpetrador. El criminalista nocturno. Florencia Aranguren nació en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, el 20 de noviembre de 1993. Desde pequeña, disfrutaba del arte, especialmente del dibujo, al que le dedicaba mucho tiempo para perfeccionarse cada vez más. Sus creaciones hechas a mano eran transformadas en tatuajes por una de sus amigas, quien las inmortalizaba en la piel de sus clientes. Pero la joven argentina no solo era buena en eso, además, practicaba acrobacia sobre trapecio en su ciudad natal de Buenos Aires. Allí asistía a clases en un grupo liderado por la trapecista Miss Marine Blue, con quien hacía presentaciones grupales. Florencia era muy audaz y valiente, y sus shows eran muy osados. Podían provocar en muchos la sensación de vértigo al ver las piruetas que hacía en lo alto del cielo. Sus conocidos y familiares siempre asistían a sus presentaciones con mucho orgullo, pero lamentablemente, las grabaciones de sus riesgosas piruetas pronto se convertirían en un recuerdo doloroso de la joven trapecista. Florencia también era amante de la música y de la filosofía. Así lo demostraba en las redes, donde compartía sus últimos descubrimientos con sus seguidores. Pero nada se comparaba a su mayor pasión, los animales. Florencia era amante de los perros, a tal punto que en sus viajes no podía despegarse de su mascota Tronco, su fiel compañero de aventuras. Sus redes sociales estaban repletas de fotos de su amigo de 4 patas a lo largo de los años. Florencia no sabía que Tronco sería quien estaría con ella hasta su último aliento. Antes de mudarse a Brasil, para asentarse en el país de forma indefinida, la joven vivió unos años en España. Sin embargo, a sus 31 años recién cumplidos, decidió volver al país. No era la primera vez que Florencia pisaba Brasil. Anteriormente había visitado la ciudad de Búzios, donde se había reencontrado con una de sus grandes amigas, Macarena Sánchez, quien tatuaba sus dibujos. Ambas eran inseparables, y ese había sido uno de los tantos motivos por los cuales Florencia quería quedarse un tiempo en Brasil. Pero todo cambió el 6 de diciembre de 2023, a tan solo 4 días de haber bajado del avión. Su sueño de comenzar una nueva vida, rodeada de amistades, playa y días soleados, estaban a punto de hacerse trizas en un abrir y cerrar de ojos. La primera persona en sospechar que algo no andaba bien fue la veterinaria de su mascota Tronco, a quien un día antes de los hechos, Florencia había llevado a su clínica veterinaria para que lo examinaran. Luego del examen, habían acordado que tenía que regresar el miércoles 6 de diciembre para continuar con su tratamiento, pero la joven jamás se presentó a la cita. Eso era algo inusual en ella. Su prioridad siempre había sido su amigo de 4 patas. Nada podía ser más importante como para suspender la visita médica, pero algo, o más bien alguien, se interpuso en su camino. Cerca de las 8 de la mañana del fatídico día, un vecino de la zona encontraría el horror frente a sus pies. El hombre vivía cerca de la playa de la región de Lagos, al sur de Búzios, y se encontraba paseando como todas las mañanas por la orilla del mar, cuando vio un bulto extraño a lo lejos. La curiosidad lo venció, y acorde se fue acercando más y más. Comenzó a temer lo peor. Su corazón se aceleró, y su rostro se horrorizó al darse cuenta
de que aquello no era algo sino alguien, específicamente una mujer ensangrentada y sin vida, tendida en la arena junto a su mascota, que no se había movido de su lado. Rápidamente, dio aviso a la Guardia Municipal y de inmediato se trasladaron al lugar agentes de la Policía Civil. Las autoridades revisaron el cuerpo ya sin vida de Florencia, notando que tenía varias heridas de arma blanca en todo su cuerpo. Mientras los efectivos realizaban sus tareas de rastrillaje en la zona para encontrar pistas que los llevaran a quien había cometido el atroz crimen, su perro Tronco permaneció fiel junto al cuerpo de su dueña. El pobre animal estaba cubierto en sangre. La policía brasileña sabía que si querían atrapar al asesino, tenían que actuar lo antes posible. Sin perder más tiempo, revisaron las cámaras de seguridad de la zona y encontraron imágenes de la víctima caminando por la vereda de una cinta asfáltica, sin tránsito vehicular, llevando a su perro de la correa y con una mochila oscura sobre sus hombros. La cámara la siguió hasta que llegó a una curva, donde giró hacia la derecha y se perdió de vista detrás de la vegetación al costado del camino. Esa fue la última imagen con vida de Florencia. 20 minutos después, en una bicicleta, de playera y con una gorra, en un intento de ocultar su identidad, pasó por el mismo lugar un hombre. Luego del sospechoso, no pasó nadie más por la zona hasta que llegaron las autoridades. Ese era el agresor que estaban buscando. La policía no tenía la menor duda. Poco después del hallazgo, la Policía Militar de Río de Janeiro fueron alertados del crimen y tomaron intervención en la investigación. Al ver las imágenes captadas por las cámaras, rápidamente identificaron al único sospechoso. Sin perder más tiempo, las autoridades irrumpieron en su domicilio, ubicado en una posada cerca del lugar de los hechos. Pero antes de dejarlo detenido como principal sospechoso del crimen, los oficiales lo llevaron al sitio. Para sorpresa de todos, el perro de Florencia reaccionó inmediatamente en su contra. El animal no dejaba de ladrar y gruñir hacia el sujeto, probablemente recordando lo que le había hecho a la joven. Esta fue la pieza clave para acusar al hombre del crimen de la joven trapecista. Luego de la identificación del agresor, el animal fue entregado a una amiga de la víctima. El cuerpo de Florencia Aranguren fue trasladado al Instituto Médico Legal, situado en la ciudad de Cabo Frío, para la realización de la necropsia. En los análisis, se dieron a conocer macabros detalles del deceso. En el informe preliminar se constató que Florencia tenía varias heridas cortantes en el cuello y nuca, pero también cortes defensivos en las manos, que demostraron que había luchado contra su agresor hasta sus últimas fuerzas. Mientras que con respecto al criminal, según los primeros informes, el posible asesino de la joven argentina tenía marcas en su cuerpo que parecían ser rasguños producidos en un forcejeo con la víctima. Y no solo eso, la policía descubrió que luego de cometer el asesinato, se había bañado en un intento de eliminar las pruebas de su crimen, pero de nada le sirvió cuando allanaron su vivienda y encontraron ropa interior femenina con manchas de sangre, que fue tomada como prueba para ser analizada y ver si correspondía a Florencia o a otra víctima anterior. ¿Quién era este sujeto y cómo había logrado la policía identificarlo tan pronto? Su nombre era Carlos José de Franca, de 32 años de edad, y era oriundo de Quipapa, una ciudad de Pernambuco, pero hacía 3 meses que vivía en Fulminiese, a media hora de Bucios, y trabajaba en la playa del barrio José Goncalves, zona donde había cometido el crimen. Esta era una playa que quedaba alejada de la ciudad, en un barrio de mucha preservación ambiental, por lo que había mucha flora que ocultaba la vista del camino y todo lo que pasaba allí. Sabiendo esto, el sujeto no dudó en atacar, seguro de que nadie lo atraparía en el acto. Parecía que no era la primera vez que atacaba, y no solo por su astucia. Resultaba que el sujeto tenía antecedentes penales que no eran poca cosa, y había sido condenado a 15 años de prisión por robo, lesiones y abuso a una adolescente en la región norteoriental de Brasil, y jamás había cumplido su condena tras las rejas. Aquel episodio que le hizo abrir los ojos a los oficiales ocurrió en marzo de 2009, en la zona del matadero público de la ciudad de Quipapa. El hecho se dio cuando el sujeto abordó a la adolescente y a 2 amigos con un arma de fuego. Primero les robó y después se llevó a la joven a un lugar desconocido y la abusó.
¿Por qué una persona condenada a 15 años de prisión caminaba tranquilamente por las calles buscando a su próxima víctima? Después de su detención, fue trasladado a la comisaría 127 y luego a una prisión estatal. En palabras más específicas, estaba en libertad porque la condena fue reconvertida a régimen semiabierto. Durante todo ese tiempo, el criminal no dijo ni una palabra y se mostró tranquilo, quizás pensando que una vez más lo dejarían libre en cuestión de horas. Apenas la policía logró identificar a la víctima como una argentina de nombre Florencia Aranguren, se comunicaron con su amiga Macarena, quien residía en Cabo Frío, a unos 25 kilómetros de distancia. Desconcertada, la joven se presentó en la morgue y tuvo que identificar a su amiga. Entre lágrimas de amargura y en estado de shock, avisó a la familia de Florencia lo que había pasado. La familia viajó hacia el país vecino esa misma noche. A la mañana siguiente, recibieron el cuerpo de su ser querido. Dolidos por la repentina e inesperada pérdida, su familia tuvo que cremar el cuerpo y comenzar con los trámites para repatriar las cenizas a su provincia de nacimiento, Buenos Aires. En el momento de la cremación, estuvieron presentes la hermana de la víctima, Mariana Aranguren, y el cuñado, quienes no podían creer que la joven trapecista se hubiera ido tan pronto, a sus tan solo 31 años. Quien no faltó en la despedida fue también su amiga junto a su fiel amigo, Tronco, quien no se separó de Florencia hasta después de su partida. Cuando sus familiares obtuvieron la autorización por parte de la justicia brasileña, finalmente pudieron regresar los restos de la joven hacia Buenos Aires. Allí le dieron su último adiós con el resto de sus familiares y amigos. Macarena, su amiga brasileña, le dedicó a Florencia un sentido poseo en la red social Instagram. Para vos que cruzaste un océano, para abrazarme y conocerme de nuevo, gracias. Una amistad como ninguna. Tenerte estos días acá fueron el mejor regalo. Cada palabra que compartimos. Te amo. Gracias. Quien también le dedicó unas palabras fue la veterinaria de Tronco, quien luego de que se conoció la noticia del crimen, habló con el medio local de Bucios y lamentó lo ocurrido. La mujer contó que la misma mañana del crimen, cuando vio la foto del perro en internet, inmediatamente supo que era Tronco, aquel perro que tenía una consulta y que nunca había asistido. Cuando supo de la noticia y el motivo de la ausencia, quedó devastada. No conocía del todo a Florencia. Aún así, en poco tiempo, supo que era una joven maravillosa que daba todo por su amigo canino. Luego del trágico crimen, finalmente Tronco fue llevado a la veterinaria, pero esta vez por la amiga de la víctima, quien se hizo cargo del animal. Luego publicó un video en su red social donde se le vio en buen estado y bañado. Atrás quedaron las manchas de sangre de su dueña, que cubrían su pelaje, quizás en un intento de mantenerla con vida. La noticia del crimen de Florencia Aranguren no pasó desapercibida por las mujeres brasileñas, quienes estaban hartas de este tipo de crímenes, que parecían el pan de cada día. A tan solo 2 días de los hechos, el Frente Feminista de Bucios organizó una manifestación en las calles que terminó frente al ayuntamiento. Allí una gran cantidad de mujeres gritaron alto y pidieron ayuda, diciéndole a las autoridades que dejaran de ignorar la creciente ola de feminicidios y que tomaran las medidas necesarias para protegerlas. Al grito de "Todos somos Florencia, ni una menos", exigieron justicia por la joven argentina y un sinfín de brasileñas que tuvieron el mismo final sin conseguir justicia. Las protestantes colocaron una bandera frente al ayuntamiento con la leyenda Bucios, tus mujeres lloran por los feminicidios. Pero la conmoción no fue solo en las calles. Las redes sociales no se hicieron esperar y rápidamente se hizo tendencia el hashtag Todos Somos Florencia. Cientos de comentarios llenaron y colapsaron la internet. La población brasileña estaba harta de que quienes debían protegerlas simplemente ignoraran el problema barriéndolo bajo la alfombra. Todos sabían que si hubiesen mantenido tras las rejas al criminal los 15 años que le habían impuesto, Florencia aún seguiría con vida. La justicia tenía una deuda con la sociedad y no podían quedarse de brazos cruzados y permitir que una vez más saliera en libertad. ¿Cuántas mujeres más debían fallecer para que la justicia hiciera su trabajo? Eso se preguntaban no solo los seres queridos de Florencia Aranguren, sino todo el país.
Mientras aún continuaba la conmoción por el brutal crimen de la joven argentina, que había buscado una vida mejor en Brasil, a menos de 2 meses del feminicidio y en un tiempo récord, la justicia avanzó en la causa contra Carlos José de Franca, el único acusado del crimen. Durante la jornada, que comenzó a las 2 de la tarde y finalizó pasadas las 7 de la noche, en el que se esperaba que de Franca declarara, nadie se sorprendió cuando el acusado negó ser el asesino de Florencia, aunque tenían muchas pruebas en su contra. En la audiencia, también hubo una secuencia de 10 testimonios, entre los que había personas de la posada, donde el hombre se había lavado las marcas de su crimen, el vecino que había llamado a la policía, la hermana de Florencia, la esposa del acusado y el perrito Tronco, quien también estuvo presente en la sala. La familia de Florencia, que aún estaba en Argentina, no se perdió la audiencia y dieron su testimonio de forma online. En el Zoom, sus padres hablaron sobre la vida y los sueños de Flor, que fueron apagados por el acusado. Además, recalcaron que fue clave la reacción del perro Tronco ante el condenado. Luego de unas horas de audiencia, finalmente la justicia decidió que el detenido será juzgado por un jurado. Todos sus familiares sabían que estaban frente a una causa inédita, no solo porque el testigo clave era su mascota Tronco. La hermana de Florencia agradeció a la fiscal Renata Chagas por su trabajo impecable, debido a que este tipo de procesos normalmente eran largos y duraban años, pero el caso de Florencia estaba avanzando increíblemente rápido y en un tiempo récord. Fue increíble para la familia de la víctima cómo todos los testigos se juntaron tan rápido y quisieron declarar sin problema en contra del criminal, hartos de la inseguridad en la zona. Antes de concluir con la audiencia, la hermana de Florencia pidió que se hiciera justicia y que esta vez mantuvieran al sujeto tras las rejas para que no lastimara a ninguna mujer más. De Franco se enfrenta a una posible pena máxima de hasta 30 años de prisión. El juicio aún no tiene fecha, pero el hombre continuará preso hasta llegado el día. Hasta el momento se desconoce cómo sucedió el crimen, si la venía siguiendo o si se cruzó en el camino de casualidad y la asesinó. Lamentablemente, los únicos que saben la verdad de lo que pasó aquella trágica mañana son el agresor, quien continuó negando el crimen, y la mascota de Florencia, Tronco. Entre los años 2015 y 2023, fueron 10.600 las mujeres víctimas de feminicidio en Brasil. Tan solo en 2023, 1.400 mujeres fueron asesinadas, de acuerdo con un estudio brasileño de seguridad pública. El caso de Florencia Aranguren parece ser solo uno más de una larga lista que no parece tener fin y que se acrecenta cada vez más. Esto no solo sucede en Brasil, sino en toda Latinoamérica, en donde este tipo de ataques podrían evitarse si se tomara en serio los antecedentes de personas como de Franco. ¿Cómo es posible que un sujeto que abusó a una joven siga en libertad? Gracias a la inoperancia de la justicia, este sujeto terminó cometiendo un crimen aún más atroz. Esperemos que esta vez la condena por el crimen de Florencia Aranguren lo mantenga tras las rejas por el resto de su vida y que la justicia comience a escuchar a los cientos de víctimas que claman por justicia. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Eso es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.